Dos cosas que surgieron en el descanso. Uno es este comentar de que Pastor MacArthur, entre otros, hablando del pacto con Finesia, que lo mencionamos antes, toma la postura de que es un pacto perpetuo que Dios hizo con Finés, porque el sacerdocio de Leví dura hasta el final del milenio, y ya que dura durante, o sea, todo el tiempo, es un pacto perpetuo. La otra pregunta que surge a menudo, y lo voy a contestar después, pero para que no tengan la duda desde ahora. Acá cuando dice de que todo Israel será salvo, a veces la gente como que se confunde porque, o sea, ¿cómo es que un judío si no cree en Jesucristo será salvo? Eh, Cuando dice todo Israel será salvo, todo Israel será salvo. Todo. Todo judío que vive en esos tiempos cuando Dios hace esto. Entonces creo que la forma de entenderlo es no diciendo, todo no significa todo, sino todo siempre significa todo en su contexto. Cuando Dios hace esto, todo israelita será salvo. Es decir, de que en mi perspectiva por lo menos, cuando llegamos a la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación, será un tiempo de purificación para Jacob, de acuerdo a la Biblia. O sea, más de 70% de la población va a morir en la gran tribulación. Muchos judíos van a morir en la gran tribulación. Dios está disciplinándoles por su pecado. Al final de la gran tribulación, después de todos los evangelistas, los 144,000 evangelistas y todos los juicios, mi entendimiento es de que todo judío que rechaza a Dios será matado, y al final de la gran tribulación todo judío que está vivo será un creyente. Y por lo tanto, al final de la gran tribulación, todo judío que está vivo y cree en Jesucristo será salvo y entrará directamente al reino. Entonces, eso sería mi forma de entenderlo, que lo veremos con más detalle, pero no quiero que regresen a sus casas pensando de que un judío que no cree en Jesucristo será salvo, porque esto es imposible. Obviamente, si alguien llega a ser salvo es porque se arrepiente y cree en Jesucristo, igual que nosotros. Bueno, em, seguir, ahora estamos con el pacto de David. El pacto de David, el pacto davídico también es clave porque en la teología de la escatología se debate sobre, y suena a veces como ridículo decirlo, pero se debate entre los post y amilenialistas y los premilenialistas en qué trono Jesucristo se ha sentado en ese momento. O sea, Cristo reina, ¿sí? Sí. Todos afirmamos esto, pero los amilenialistas y los postmilenialistas generalmente, pero casi siempre los amilenialistas dicen que Cristo reina ahora sobre el pacto de, o sea, sobre el trono de David, en el sentido de que el pacto de David ya ha sido cumplido. Jesucristo vino, era el descendiente de David y reina, así que el pacto de David quedó cumplido. Mientras que el premilenialista dice, Cristo reina, pero no sobre el trono de David. O sea, reina de manera general, pero no está sentado sobre el trono de su padre David. Esto es todavía futuro. Entonces, el pacto de David es relevante para la escatología. Eh, eh, Igual hay una bendición personal ahí en el pacto de David. La promesa de que Salomón iba a edificar el templo. Existe la promesa de que los hijos que desobedecían iban a ser castigados, pero en cuanto a la promesa del trono, eso era algo perpetuo. Y el versículo tal vez más claro se encuentra en Jeremías 33:20.
en donde dice, así ha dicho Jehová, si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día de noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi servo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono y mi pacto con los levitas y sacerdotes ministros. Entonces, parece lo mismo, ¿no? De que tiene que durar hasta el final de los tiempos. El hecho de que un hijo de David va a reinar sobre su trono. Luego, según Samuel, y pongo los versículos allí de todos los pasajes que hablan del pacto de David, pero en particular en 1 Crónicas 17, de que un hijo lejano iba a establecer el trono de David eternamente en un solo lugar. Y es importante la forma que David interpreta el pacto, de que agradece a Dios, recuerdan, y dice, gracias porque no solamente me has bendecido y has hecho, sino que me has prometido de que en el futuro lejano va a establecer a unos mis hijos en mi trono. David mismo entendió de que Salomón no iba a cumplir la promesa, de que iba a ser un hijo lejano. Y finalmente creo que es claro que Jesucristo es ese hijo. Él reina ahora de forma general, como Dios también reina, pero Él reinará en el trono de David en su segunda venida, algo que veremos en más detalle después, de que hay varias menciones de esto, de que va a regresar al trono de su padre David. El nuevo pacto también es un pacto incondicional. Existe la promesa de recibir un nuevo corazón. Esto estamos todos familiarizados con esa verdad. Existe la promesa de un perdón de pecados. Existe la promesa de que el Espíritu Santo va a morar adentro de los judíos, que todo Israel será salvo, bendecido en Palestina para nunca más ser arrojados. Que podemos ver de que en un sentido, o sea, muchas veces hablamos de que, bueno, parte de las bendiciones del nuevo pacto están siendo cumplidos hoy. O sea, esas partes, o sea, en nosotros, pero seguramente hay partes adentro del nuevo pacto que no estamos siendo, no vemos hoy, que todo Israel será salvo y de que van a estar en Palestina. Esto es parte del nuevo pacto. Y de acuerdo a Romanos 11, Dios todavía va a cumplir el nuevo pacto. Eso será mi pacto con ellos cuando yo quito sus pecados. Esto es futuro. Y obvio, adentro del nuevo pacto en Jeremías y en Ezequiel, Dios habla de la tierra. Entonces, por eso pienso de que Dios todavía no ha acabado con el cumplimiento ni del pacto abrámico, ni del pacto davídico, ni del nuevo pacto. El antiguo pacto quedó cumplido, pero los demás siguen en vigencia. Tanto el pacto de Noé, como el pacto de Abraham, como el pacto de David y Finés y el nuevo pacto. Ok. Ahora hablar directamente del reino. Obvio, hay muchos pasajes que hablan de que Cristo reina de manera general sobre su creación. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él reina. Pero en cuanto a su reino, cuando va a reinar sobre el trono de David, esto es algo que la Biblia presenta como algo futuro.
Y creo que se ilustra por el simple hecho de que, o sea, Jesucristo siempre ha reinado, ¿no? O sea, desde antes de la creación del mundo, luego en la creación del mundo. En los días de Abraham, ¿Cristo estaba reinando, sí o no? Cuando Jesucristo nació, ¿estaba reinando? O sea, la segunda persona de la Trinidad estaba todavía reinando, sí. Porque dice que el reino se ha acercado. Porque instruye a sus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, ¿cómo que venga tu reino? O sea, ¿no estás reinando ya? Bueno, en un sentido sí, pero en otro sentido no. Hay un reino específico. Y, y yo creo que es un reino, lo llamo un reino mediador. ¿Por qué? Porque cuando leo la Biblia veo de que Dios sí reina de manera general sobre toda su creación. Veo que en el estado eterno Dios va a reinar perfectamente sobre la nueva tierra. No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá pecado. Pero luego hay evidencia, y lo veremos más, pero hay evidencia no estoy haciendo referencia a esos textos, sino que hay un reino universal, un reino eterno, y luego un reino como intermediario, adentro de los dos reinos, en donde Cristo está reinando con los suyos, pero hay muerte. Cristo está reinando sobre el trono de David, el Mesías está reinando sobre el trono de David, pero hay pecado todavía. Entonces, eso no puede hacer referencia al estado eterno, si hay pecado y muerte. Entonces, parece que estamos hablando de un reino entre nuestros tiempos y el estado eterno. El que muere de los 1000 años será considerado como joven. O sea, el hecho de morir joven de los 1000 años. Bueno, hoy eso no es así. Si alguien muere de los 1000 años, sería un milagro. Pero si alguien muere en el estado eterno, eso sería un problema teológico. No puede morir en estado eterno. Entonces, como que necesitamos un reino que no es semejante a lo que estamos viviendo hoy, pero tampoco es el estado eterno. Eso sería lo que llamamos el reino o su servidor, el milenio. Fue algo que fue prometido en el Antiguo Testamento. Y a lo mejor sería oportuno si recuerdas, cuando estudiamos panorama del Antiguo Testamento y luego al principio este panorama del Nuevo Testamento, de que hay una cronología explícita en toda la Biblia de que viene el día de Jehová, un día de gran juicio, el peor tiempo de la historia, que el Antiguo Testamento generalmente llama el día de Jehová, el Nuevo Testamento en Apocalipsis llama la gran tribulación, y después de esto el reino. Pero en el Antiguo Testamento siempre es así. El día de Jehová viene para purificar al pueblo de Israel y luego el reino. El reino, el reino. Y hay muchas características del reino, pero el Mesías va a llegar, el monte del olivo se va a partir en dos pedazos, que el Mesías va a reinar con vara de hierro, o sea, todo lo que el Antiguo Testamento promete. Luego Jesucristo llega, aún antes de él, Juan el Bautista llega y dice, el reino se ha acercado, prepárense para el reino. Y la pregunta es, si Juan el Bautista y Jesús presentan una nueva definición del reino, o si simplemente dicen, el reino ya está cerca. Y la respuesta es, o sea, no lo definen de una manera distinta, simplemente dicen, el reino tal cual fue profetizado en el Antiguo Testamento, ahora se ha acercado. El rey está acá,
o en el caso de Juan el Bautista, está diciendo el rey se acerca, prepárense para poder entrar en el reino. ¿A qué se refiere? Al reino profetizado en el Antiguo Testamento. Luego los judíos, durante los tiempos de Jesucristo, no querían, literalmente no querían al rey, crucificaron al rey. Entonces Israel temporalmente rechazaron al rey y al reino. No me gusta hablar de esto como un paréntesis, porque no hay paréntesis en el plan de Dios. Dios no es de que el reino fue rechazado por los judíos y ahora plan B. Siempre estaba en el plan de Dios hacerlo así y lo observamos desde, por eso hice hincapié en Génesis 12, siempre fue el plan de Dios incluir a los gentiles. Siempre fue su plan bendecir a las naciones a través del descendiente de Abraham. No reveló por completo la forma que lo iba a hacer, pero siempre era su plan, siempre supo que Israel iba a rechazar. Entonces no hay paréntesis ahí en su plan. Todo lo que está pasando es parte de su plan, es plan A, es lo que quiso. Pongo ahí, es preparado por la iglesia. ¿A qué me refiero con eso? De que estamos esperando hasta la plenitud, la inclusión de la plenitud de los gentiles. Estamos haciendo, por decirlo así, los preparativos para la restauración de todas las cosas. Cuando judío y gentil estamos todos juntos, será establecido con la segunda venida en el milenio y luego será incorporado al reino universal en el estado eterno. Entonces eso es como un vistazo de los pactos y luego del reino. Ahora no sé si vamos a poder ver un vistazo de todos los sistemas hoy, lo dudo. Entonces, ¿por qué no empezamos con una explicación rápida? Lo voy a frustrar con unos dibujos acá para ver las diferentes escuelas de escatología, para tener más o menos en mente qué son, no ver los argumentos bíblicos a favor o en contra de ellos, lo vamos a ver en las notas, pero cuando digo postmilenialismo, necesitan saber a qué me refiero, porque cuando entramos en amilenialismo, voy a estar comparándolo con los demás sistemas. Entonces, tal vez partir desde el sistema que desde mi perspectiva me parece lo menos probable. Tengo muchos amigos que son postmilenialistas, pero me parece la postura menos probable, porque postmilenialismo realmente no existía en la historia de la iglesia hasta los 1800 y luego duró unos 100 y pico de años durante el gran avivamiento en los Estados Unidos y luego se fue de la escena. Y la razón es porque hubo gran prosperidad. Parecía de que, o sea, todos ya eran creyentes, o sea, salían de diferentes situaciones de persecución, llegaron a los Estados Unidos y luego comenzaron a predicar y gente como Jonathan Edwards, gente como George Whitefield, o sea, gente predicando en las calles y o sea, se dice que 40, 50 mil personas escuchando o más a Whitefield, o sea, todos los días y muchos convertidos y como que, wow, o sea, ya todo el país o sea, va a llegar a ser cristiano y que lentamente estamos entrando en que todo el mundo será cristiano. Entonces, la idea es de que eso es post-milenialismo, de que la gran tribulación
ya ocurrió en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo. Por eso tienen que poner una fecha de los 60 para el libro de Apocalipsis, que también es muy problemático. ¿Por qué? Porque todos los primeros pastores de la historia ponen una fecha del libro en los años 90. Pero dicen de que la gran tribulación ya pasó con la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, que estamos viviendo ahora en un tiempo normal y que lentamente todo va progresando, más y más gente llegando a Cristo, el mundo está mejorando y sin poder percibirlo bien, vamos a entrar en el reino de los 1000 años. De que, o sea, cada año la gente vive más años, o sea, hay menos enfermedad, o sea, era la perspectiva, de que ahora todo está mejorando y lentamente vamos a entrar en esos 1000 años y después de esos 1000 años, luego Dios, o sea, Jesucristo regresa y tiene que hacer unos arreglos y ya estamos en el estado eterno. Fue la postura más popular durante, digamos, los tiempos de los puritanos y durante el gran avivamiento. El problema es de que al día de hoy, como que la historia va en contra. La experiencia va en contra de esto y realmente no hay mucha exégesis para comprobarlo. Desde mi perspectiva, lo que más lo respaldaba era la experiencia durante el gran avivamiento. Eso es postmilenialismo, de que el milenio es algo futuro y lentamente estamos entrando en ello. Ahora, preterismo, tal vez hubiera hecho esto primero, preterismo, es como un poco de todo, pero preterismo total o preterismo completo sería un falso maestro, un falso que niega toda la profecía, todo milagro, dice que toda la escritura de pasta a pasta ha sido cumplida. Cristo ya ha regresado o sea, en la salvación, o sea, cuando Cristo viene a nuestros corazones, esto es la segunda venida, que estamos viviendo en los nuevos cielos y la nueva tierra y ya se acabó todo. Obviamente negamos esto. Pero existe otra postura que es preterismo parcial, en donde hay hermanos, tal vez el que más promueve preterismo parcial en nuestro día sería nuestro hermano R.C. Sproul, en donde cree que la gran mayoría de las profecías de la Biblia han sido cumplidas. Incluso Mateo 24 y 25, cuando Jesucristo promete regresar de nuevo, Él pone esto en Hechos 2, ya cumplido. Entonces, Él cree en un tercer regreso de Cristo, pero básicamente toma todo menos Apocalipsis 22, o sea, 21 y 22, todo ya ha sido cumplido. Cuando habla de que el Mesías va a regresar, eso se trata de que va a mandar su Espíritu a nosotros. El reina ahora en nuestros corazones. Entonces eso es preterismo parcial. Las otras dos posturas, amilenialismo y premilenialismo. Amilenialismo, ningún amilenialista le gusta el término amilenialista, porque nadie quiere decir yo soy el que no cree en el milenio. Porque obvio, Apocalipsis 20 dice que Cristo va a reinar 1000 años. No niegan esto. Ellos creen en un milenio, solamente creen que estamos viviendo en el milenio hoy. Entonces la perspectiva de un amilenialista es, y lo conozco bien porque para la mayoría de mi vida he sido amilenialista. Nací en una iglesia menonita, casi todos somos amilenialistas. De que el libro de Apocalipsis no es cronológico,
sino de que hay 7 secciones que corren simultáneamente. Entonces, vas de 1 y 2 y luego regresas y 3 al 4 y luego regresas. Y básicamente lees de que los capítulos 20 a 22 de Apocalipsis te regresan al inicio. Y vamos a hablar de los detalles después, pero el punto es de que para el amilenialista estamos en un periodo largo de tiempo en donde Cristo está reinando en esta tierra. De que después de la cruz y la resurrección de Jesucristo, Satanás fue atado. Y usan el versículo en donde Jesucristo en los evangelios hablan de que nadie puede robar la casa de alguien si no ata, la misma palabra que se usa en Apocalipsis 20, si no ata primero al hombre fuerte. Y en la ilustración ese hombre fuerte es Satanás. Entonces, la idea es de que con la resurrección Cristo ató a Satanás, minimizó su poder y ahora está reinando en el corazón de los creyentes por un periodo largo de tiempo. De que para el amilenialista los números que observamos en Apocalipsis son números simbólicos. De que 1000 años significa mucho tiempo. Y lo ven como, o sea, decir de que el dragón tiene 7 cabezas, no significa literalmente que hay un dragón y que tiene literalmente 7 cabezas, sino de que es como Daniel cuando habla de 7 cuernos y de esto y lo otro. Es lenguaje simbólico. 1000 significa largo tiempo, mucho tiempo. Entonces estamos en el reino ahora, en el milenio ahora. Esto va a durar hasta la gran tribulación. Algunos que dicen que 7 años, la mayoría diciendo, bueno, un tiempo completo suficiente, el número 7 haciendo referencia simbólicamente a un tiempo suficiente para que Dios juzgue. Y luego después de la gran tribulación, el estado eterno. Entonces eso sería la perspectiva amilenialista. ¿Sí? Bueno, finalmente tenemos la perspectiva premilenialista. Premilenialismo. Luego en las notas tengo todo ahí bien dibujado, pero esto me ayuda a mí a pensarlo mientras lo hago. Premilenialismo dice de que la gran mayoría de las profecías, en particular del Nuevo Testamento, son futuras todavía en su cumplimiento. De que estamos viviendo ahora en los tiempos de los gentiles, de la iglesia, pero que habrá un día en donde Dios decide comenzar con la gran tribulación. La gran tribulación dura exactamente 7 años y tiene el propósito de purificar al pueblo de Israel. Y que al final de esos 7 años, todos los que han muerto o los que están vivos y creen, entrarán en el milenio, un tiempo literal de 1000 años, en donde reinaremos con Jesucristo sobre esta tierra. Y que al final de los 1000 años, Dios va a destruir en el sentido de quemar y restaurar la tierra y hacer una nueva tierra. No es de que comience desde ceros, sino de que como la idea que yo tengo siempre en mi mente es de que tenemos como se me fue la escultura hecho de metal. Y
está, o sea, llegó a ser corrompido y queremos hacerlo de nuevo, no es de que lo tiramos y compramos nuevo metal y comenzamos de nuevo, sino que tomamos la escultura y lo quemamos en el sentido de que, este, sí, de que llega a ser metal líquido para luego construirlo de nuevo, pero desde el mismo material. Entonces, en el estado eterno, eso es lo que Dios hace, toma la tierra, lo quema para restaurarlo y crear una nueva tierra, pero de ese material. Ahora, entre los que son premilenialistas hay un montón de diferencias, un montón. Hay los que, comenzando con el rapto, hay los que dicen que seremos arrebatados, los cristianos, antes de la gran tribulación y que luego vamos a regresar con Cristo después de la gran tribulación. Es decir, que la iglesia será preservada de la gran tribulación. Hay los que dicen de que la iglesia será arrebatada a la mitad. Hay los que dicen que la iglesia será arrebatada al final y regresan inmediatamente. Y luego hay los que dicen que la iglesia será arrebatada adentro de la tribulación. Eso sería pretribulacionalismo. Eso sería meso o medotribulacionalismo. Y luego posttribulacionalismo sería que la iglesia será arrebatada después de la tribulación. Luego incluso hay gente que debate sobre el milenio un poco, si son realmente 1000 años o también un largo periodo de tiempo. Y luego, para todos ellos hay mucho debate en cuanto a cómo distinguir y cómo colocar las profecías del Antiguo Testamento en esas dos categorías. Porque cuando Isaías habla del futuro, habla de cosas muy buenas y no distingue si es el milenio o el estado eterno. De hecho, es una de las razones, o sea, los argumentos de los amilenialistas y sus postmilenialistas de que es imposible, dividir todo esto. Entonces, entre los premilenialistas hay los que dicen, por ejemplo, que habrá animales en la nueva tierra y los que dicen que no. Los que quieren mucho a sus mascotas dicen que sí. ¿Por qué sí? Bueno, porque Isaías habla de animales. La pregunta es, ¿esto es durante el milenio o durante el estado eterno? Entonces, yo creo que es tal vez mitad y mitad de los profesores acá. Dicen, bueno, si Dios está restaurando todo, va a restaurar no solamente la tierra, sino también el reino animal. O sea, todos los animales. Entonces, hay ciertas cosas difíciles de decir con certeza en mi opinión propia, pero esos son los términos: preterismo, postmilenialismo, amilenialismo, premilenialismo. Y luego adentro de premilenialismo colocar el rapto o pre-tribulación o post-tribulación. ¿Más o menos? Ok. Más, menos que más. Ahora vamos a ver algunos de los argumentos. No vamos a terminar, obvio, con las perspectivas hoy, pero comenzar a ver algunos de los argumentos a favor y en contra de todas estas perspectivas. Primero, preterismo. Debemos ser muy cuidadosos de distinguir entre preterismo completo y preterismo parcial. Esos no son hermanos, son falsos profetas. Estos son nuestros hermanos. Pero a veces nosotros que hemos nacido en iglesias premilenialistas, leemos los argumentos, los comentarios de preteristas parciales y pensamos que son falsos maestros.
porque hablan de que la segunda venida ya ha pasado. Y decimos, eso es un hereje. Bueno, hay que continuar leyendo para ver si cree en una tercera venida antes de llamarlo un hereje. Preterismo completo obvio enseña de que todo ya ha sido cumplido, no quiero gastar tiempo allí porque es obviamente falso. Ahora, preterismo parcial enseña que la gran mayoría de las profecías fueron cumplidos en 70 después de Cristo, pero la segunda venida es futura. El texto clásico, y eso sería algo importante. Lo importante es reconocer esto. Cualquier postura, perspectiva escatológica que se toma entre cristianos, se toma por una razón. Es porque ese hermano está convencido después de estudiar la Biblia de que está en la verdad. Ellos también están enseñando clases diciendo esto es cierto y ponen sus versículos. Y algunos de ellos tienen sus argumentos. ¿No? El texto clásico es Mateo 24, versículo 34, en donde dice, darnos un poco de contexto. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pregunto, ¿eso ha sido cumplido sí o no? La mayoría de nosotros leemos esto y decimos, eso es futuro. O sea, el Hijo del Hombre no ha venido sobre las nubes del cielo, nadie lo vio, las tribus de la tierra no lamentaron, esto es futuro. Pero un preterista parcial como nuestro hermano R.C. Sproul, entre otros, nos exhortarían a continuar leyendo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, Jesucristo está hablando con los apóstoles y dice, mira, todas las tribus van a lamentar. Y luego el Hijo del Hombre va a venir. Y de cierto os digo, esta generación, no pasará hasta que todo esto acontezca. Es decir, nuestros hermanos, queriendo ser fieles a esta palabra, dicen, ok, entonces todo se cumplió en cuanto a ese párrafo anterior y es un poco más simbólico de que qué significa que todas las tribus, todas las naciones lamentaron. Es de que se arrepintieron. ¿Qué significa de que Dios recogió a todos sus escogidos de todas partes? Esto es la venida del Espíritu Santo que vino o sea, y vas viendo un poco cómo es que ellos, con un deseo de ser precisos en reconocer de que Jesucristo dijo que la generación de los 30 después de Jesucristo no iba a pasar hasta el cumplimiento de esas cosas, es decir, de 30 a 70 después de Cristo, esto es una generación. Bueno, entonces todo lo que leímos ya pasó. La tribulación, 70 después de Jesucristo, a los tiempos de los apóstoles, donde todos fueron martirizados, etc. El sol oscurecido, la luna no dando su resplandor, las estrellas cayendo del cielo, o sea, un poco más simbólico de lo que pensamos. El lamento de las tribus de la tierra, arrepentimiento, el Hijo del Hombre viene en salvación, junta a sus escogidos,
A lo mejor, y lo explico así porque a lo mejor si lees un comentarista diciendo eso de que este pasaje ya fue cumplido, ¿qué le vas a llamar? Nuestra primera reacción es de que es un hereje. Eso no ha pasado. Y yo estoy con usted, o sea, mi corazón como que, si alguien dice que eso se ha cumplido, digo, ¿cómo puedes pensar de que eso se ha cumplido? Es tan obvio de que esto tiene que ser futuro. Pero no puedo hablar así con mi hermano que está tratando de ser fiel a la palabra esta generación. No está negando el regreso de Jesucristo en el futuro. Está diciendo de que este pasaje se trata de Hechos 2. Eso no le califica como hereje. ¿Me explico? O sea, todavía cree que seremos arrebatados, que Cristo va a venir. Solamente cree que este pasaje en Mateo 24 fue cumplido en, 70 después de Cristo y en Hechos 2. Nada más rápido, si se olvidaron de la forma que yo entiendo esta palabra y por qué no toma esta postura, es de que los profetas, si estudiamos Isaías, si estudiamos Ezequiel, si estudiamos los profetas menores, el vidente cuando profetiza muchas veces se transporta al futuro y habla en el tiempo del futuro, desde el futuro. Es decir, de que Dios los lleva al futuro y ellos describen lo que están viendo allí. Entonces, en mi opinión personal, creo que es lo que está pasando, de que en la misma forma en que Dios lleva a Juan, por ejemplo, en Apocalipsis, a ver cosas en el futuro, en la misma forma que lo hace con Isaías. Isaías incluso, hay profetas que hablan del futuro en tiempo pasado o presente. Jesucristo por decirlo así, se transporta al futuro y dice, cuando estas señales comienzan a ocurrir, todo será pronto. Y esta generación de la gran tribulación desde la cual Jesucristo está hablando, no va a pasar. Veo caras de confusión. A ver. Sí. Okay. Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del tiempo. Respondiendo él, les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es 70 después de Cristo. Entonces, hay contexto allí. Nuestros hermanos preteristas dicen, este es el contexto de Mateo 24, todo lo demás. Digo, no, hay que seguir leyendo. Porque dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esas eran las cosas de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús respondiendo les digo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores, guerras, etcétera, etcétera. Son los principios. Habla de las señales ¿del qué? Señales del fin del siglo. Dice ahí, inmediatamente después de nuestra sección, en el contexto inmediato de esta generación, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca? El fin del siglo. De cierto, no pasará esta generación. Entonces yo lo veo así. Eso es la cruz. Jesucristo está acá. Ellos mencionan la destrucción del templo acá. Pero él está hablando de los últimos siglos de la gran tribulación. Y él se transporta a la gran tribulación y habla de las señales del final de los siglos.
y dice, y describe todo lo que pasa en la gran tribulación, y dice, cuando ves esas cosas, estás cerca. Esas son las señales del fin de los tiempos. Y de cierto os digo que esta, porque ya está acá, ya se transportó a la gran tribulación, esta generación no pasará, o sea, no está hablando, no está acá, ya se transportó, es un profeta, es un vidente, así lo entiendo. Pero seguramente si estoy hablando con mi hermano, preteriza parcial, y estamos como que compartiendo diferentes versículos, unos que más demuestran mi punto de vista y otros que más demuestran su punto de vista, él gana ahí, ¿no? O sea, es más fácil interpretar esta generación como la generación de Jesucristo que en la forma que acabo de explicarlo, ¿no? Y reconozco esto. Yo creo que tengo otros 200 versículos que más aportan mi postura, eh, pero no ataco a mi hermano por querer interpretar esta de manera literal. Nada más le digo, oye, ¿por qué estás tan dogmático de que esta es literal y luego todo el libro de Apocalipsis es simbólico? Pero puede ser una discusión entre hermanos. Okay. Unos, sé que hay preguntas, quiero ver una evaluación y luego después de cada, o sea, presentar los argumentos a favor, presentar la evaluación y luego ver si hay preguntas. Evaluación. Esta sección hay que tomarlo en cuenta para no solo preterismo parcial, sino también postmilenialismo. De que si la gran tribulación ocurrió en el 70 después de Jesucristo, eso significa de que Apocalipsis fue escrito antes de 70. Pero la iglesia primitiva es unánime en afirmar de que Apocalipsis fue escrito durante el reino de Domiciano, que reinó en los 90. Y es importante hablar de esos hombres como Ireneo y Eusebio. Ireneo era discípulo de Policarpo, que era discípulo de Juan. O sea, esos eran hombres que, o sea, están muy cercanos al escrito de Juan. Dice Ireneo en los 180 después de Cristo, porque si fuera necesario que el nombre del anticristo sea revelado en tiempo presente, hubiera sido dicho por él que vio la visión apocalíptica, es decir, Juan. Porque fue visto no hace mucho tiempo, sino casi en nuestra generación, al final del reinado de Domiciano. Es decir, de que Ireneo en los 180 dice, mira, hay gente argumentando quién era el anticristo. Dice, si el anticristo, si fuera necesario nombrarlo, porque vive en nuestra generación, Juan lo hubiera mencionado, porque básicamente vivió en nuestra generación. Escribió hace pocos años en el reinado de Domiciano y la cronología ah, de los Césares por los romanos es muy claro. Domiciano reina en los 90 y al final de los 90. Luego Eusebio, en el contexto hablando también de Domiciano, dice, bajo él el apóstol Juan es desterrado a Patmos y ve su Apocalipsis. También menciona que Tertuliano escribió que Juan fue desterrado bajo Domiciano. Entonces, no hay mención en los primeros 4 siglos de que Apocalipsis fuese escrito antes de la destrucción del templo, sino que todos lo ubican en los tiempos de Domiciano. Otro argumento muy importante. La escritura, y lo veremos después en más detalle, pero la escritura habla en varias partes de que habrá un tiempo de gran tribulación, definiéndolo como el peor periodo de tiempo en la historia. El Antiguo Testamento habla de esto, un tiempo de angustia para Jacob, un tiempo
como no será visto jamás y no ha sido visto antes. Luego Jesucristo dice lo mismo, de que habrá un tiempo de gran tribulación, no igualado, ni en el futuro ni en el pasado, sino el peor periodo del tiempo. Ahora, seguramente una persona que vivió en los 70 después de Jesucristo no estaría de acuerdo conmigo cuando digo esto, pero cuando comparamos la historia de los 70, aún con el holocausto, no hay comparación. Unos pocos judíos murieron en comparación en 70. En 70, o sea, Roma llegó, pero Roma tenía todo poder y básicamente estaban disciplinando a los judíos. Muchos de ellos ya habían salido. Los pocos que se quedaron, mataron a algunos de ellos. Em, claro que destruyó la ciudad, destruyó el templo, sí, pero en cuanto a matanzas, no quiero limitarlo, sí, sí que fue feo, sí que hubo matanzas, pero en cualquier guerra hay gente que muere. Cuando lo comparamos con el holocausto y los millones de judíos que murieron de forma tan fea, torturar, o sea, no hay comparación. No sé cómo podrías identificar a 70 después de Cristo como el peor periodo de tiempo para los judíos en la historia. 3. Se dice que Nerón era el anticristo, pero él nunca estuvo en Jerusalén jamás en su vida. Nunca profanó el templo. No fue matado por el Señor con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. O sea, aun si tomamos los pasajes de forma simbólica, como que decir que Nerón es el anticristo no encaja muy bien con las descripciones muy claras del anticristo en la escritura. Tiene que estar en Jerusalén, tiene que profanar el templo. Zacarías 12:3 dice que todas las naciones de la tierra se juntarán en contra de Jerusalén. O sea, en la gran tribulación no es algo de un general viniendo con un ejército para pelear en contra de Jerusalén, sino que es un tiempo terrible en donde todas las naciones del mundo se levantarán en contra de Israel. Será algo global. Les recuerdo, no lo tengo en las notas, pero Sofonías habla del día de Jehová, de la gran tribulación, y dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruir los hombres y las bestias, destruir a las aves del cielo, los peces del mar. No es algo así pequeño. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová preparó sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda parte y gran quebrantamiento desde los collados. O sea, la forma que la escritura habla de la gran tribulación del día de Jehová no me parece semejante a 70 después de Cristo. Cercano está el gran día de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia, de aprieto. Y obvio, inmediatamente después del día de Jehová viene el reino. Entonces, no me parece posible. Es un día de angustia para Jacob. Angustia de Jacob. Está en Jeremías 30, versículo 7, que tiene sentido porque tiene que ser un poco antes del cumplimiento del nuevo pacto que está en Jeremías 31. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. O sea, toda la escritura, el punto es que toda la escritura apunta a un tiempo, un periodo de tiempo que es el día de más tribulación,
pero en particular para el pueblo de Israel. Y no veo que esto haya sido cumplido en el 70 después de Cristo. Ya vimos este pasaje que digo, entiendo cuando mis hermanos intentan conectarlo con Hechos 2, pero me parece muy difícil. Y si dices de que esto ya fue cumplido, de que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria, y esto ya pasó, luego cuando llegas a Apocalipsis 21 y 22, no sé cómo vas a decir de que, bueno, eso no fue con mucha gloria, nadie lo vio, pero ahí de verdad sí. Como que si esta venida, o sea, de acuerdo a un preterista parcial, que hay tres venidas, la primera cuando nace, la segunda cuando viene el Espíritu Santo y la tercera cuando viene de verdad. Si la segunda venida fue profetizada como una venida de gran gloria, de gran resplendor, y, y que todo el mundo lo iba a ver, pero fue la venida del Espíritu Santo, no me da mucha confianza para la grandeza y la honra y la gloria de la tercera venida. ¿Me explico? Entonces, no me convence ese punto. ¿Alguna pregunta de preterismo parcial? O lo que hemos visto hasta ahí. Ok, ya acabo de ver el reloj. Se fue el tiempo. Vamos a, vamos a ver estos dos más. Esos son como categorías grandes, posturas no, o sea, gente que realmente no quiere tomar una postura de las que mencioné de amilenialismo, postmilenialismo o pretribulacionismo. De que de acuerdo a la forma que los tengo dividido, hay los que dicen preterismo, casi todas las profecías ya pasadas. Luego hay los que dicen, bueno, las profecías hablan a todos los días. En cada generación se cumplen. En cada generación hay un anticristo, en cada generación hay tribulación, en cada generación hay la perseverancia de los santos, en cada generación hay victoria de Cristo, en cada generación Cristo reina. O sea, de que podemos leer Apocalipsis en particular y aplicarlo a cada siglo. De que en la Reforma, bueno, para ellos el anticristo era el Papa y la gran tribulación era la persecución que estaban recibiendo. De que las profecías aplican a nuestro día lo que vemos. Y obviamente el pasaje que más utilizan es el pasaje en Juan, en donde dice de que hay anticristos. Pero no me convence porque también dice, o sea, habrá un anticristo, ¿no? Hay anticristos que lo prefiguran, pero habrá uno mayor. Idealismo es simplemente decir, bueno, todo es simbólico, todo es completamente simbólico. Las profecías de la Biblia no son ni futuras ni pasadas, de que enseñan verdades atemporales, de que debemos perseverar bajo tribulación, que Jesús va a ganar, que Satanás va a perder, pero tratar de entender profecías y un cumplimiento no tiene mucho sentido. Son para animarnos, para exhortarnos a vivir en santidad, no para hablarnos del futuro. Entonces digo, ¿por qué se usa verbos futuros? ¿No? Y luego futurismo sería, bueno, desde la perspectiva del autor, se trata de profecías cumplidas para el futuro. Bueno, ya se fue el tiempo. Entonces, lo que tenemos por venir en la próxima clase es estudiar las perspectivas en donde creo que más estamos familiarizadas, postmilenialismo, amilenialismo y premilenialismo. Y luego hablar después de eso de una cronología de eventos y otras cosas. Pero vamos a terminar con oración
Incluso para terminar con un versículo, dice Juan en 1 Juan 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En el futuro, Él va a regresar, lo vamos a ver y el Espíritu Santo nos va a conformar a su imagen, nos va a transformar. Todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que espera en la venida del Espíritu Santo, ¿en qué se ocupa? ¿Qué hace? Se purifica a sí mismo así como Él es puro. El hecho es de que si no vives esperando el regreso de Jesucristo, si no estás ansiamente esperando ese día, si no vives con la esperanza de que un día serás semejante a Él, si no tienes esperanza, no vas a hacer nada. Juan dice, la persona que realmente espera el regreso de Jesucristo se ocupa en una purificación diaria. Y de hecho es el punto de su libro. Y por eso quería retarles y exhortarles en eso, exhortarnos. De que si tú tienes la duda o la pregunta si realmente tienes tu esperanza completamente puesta en el regreso de Jesucristo, ahí está la respuesta. Primero de Juan se escribió para creyentes para que sepamos si tenemos vida eterna o no, si realmente estamos esperando en Cristo o no. Y Juan nos dice, la persona que espera en el regreso de Jesucristo, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, trabaja en su santificación progresiva, porque cuando Cristo regresa, no quiere todavía estar en sus trapos de inmundicia, quiere ser una iglesia gloriosa, quiere ah, encontrarlo con menos pecado, quiere ver a su Señor más puro. Así que esto es lo que la esperanza en la escatología debe producir en nosotros, en el presente. Un deseo de purificarme, un deseo de trabajar hoy en mi santificación para que cuando Cristo regrese yo esté más listo para Él. Y eso es obvio, cuando uno lee los evangelios, tantos hablan de eso, de estar listos. ¿Y a qué se refiere estar listos? Santificados, ¿no? Purificados.